la palabra la ha dicho Pablo, es decir, poder. Porque ahora el partido es un instrumento, sin duda, pero maneja un material químicamente explosivo, Sí, pero que es el poder. Perdóname un paréntesis. El poder, pero ¿cuándo está la diferencia? ¿La lucha por el poder o la lucha por el poder hacer? La diferencia entre el luchador comprometido es por el poder hacer. Sí, pero a luchamos, poder hacer perdona, tienes que luchamos tener poder. por ser lo que fuere con tal de haber hecho realidad lo que tantas horas de sueño o de insomnio ha sido acariciando. Ahora, hay quien no lucha por eso, Hay lucha por decir, quítate tú para ponerme yo. Sí, es posible. Yo creo que pero si me dejáis voy a ello un momento. El poder Joaquín, hacer, luego para José poder Manuel. hacer tienes que tener poder. Eso es evidente. Seas el secretario de la UGT o de Comisiones Obreras en una fábrica, eso es poder. Evidente que es Y poder. hacen, bueno, política laboral, política al fin, y muy dignamente. El asunto del que se ha suscitado Pablo también es el partido como instrumento. El partido que deja de ser un instrumento para una parte de la sociedad está condenado a desaparecer. Ahora, para muchos, o para algunos, de los militantes o afiliados a un partido, el partido puede convertirse en un fin en sí mismo. La endogamia, por lo tanto, es el complemento indirecto y circunstancial de la burocratización, que es una tendencia universal de la burocratización. Hay que pelear contra ella. Pero en ese sentido no se puede comparar la burocratización que produce un sistema totalitario con la burocratización que pueda permitir un sistema democrático, claro. Para empezar, la burocratización en un sistema democrático produce males, pero no produce entierros. En el otro lado produce además entierros. Hombre, en general. En general. A lo mejor algún fotógrafo en una nave, en un barco, acaba perdiendo la vida por querer fotografiar una prueba nuclear. Son, a lo mejor 100 millones de habitantes, como en cierto. o los millones de Hitler, ¿no? Beiras, No, es que yo me daban ganas de hacer una broma y lo voy a hacer. Yo creo que un problema que hay en la casta política es que hay demasiado pocos prácticos de puerto y demasiados comandantes de transatlántico. Vamos a ver, sí. Es que la política, entendida en el sentido propio de la palabra, sobre todo contemplada desde una óptica de izquierda, claro, eso es una cosmovisión, ¿no? Lo que es fundamental son los prácticos de puerto, que sacan el buque del puerto, lo sacan por la ría, hablo en términos de geografía gallega, por mares angostos, difíciles, ¿no? Y después, cuando están en alta mar y casi puedes poner el piloto automático y dicen, bueno, os dejo y me vuelvo a casa, ¿no? Bien, y en cambio hay demasiada gente con vocación, entre aspas, de comandante de gran transatlántico en aguas oceánicas y tal. Y eso sobre todo, cuando es más grave, para mí, es cuando se da en la izquierda. Ojo. Yo comprendo que la visión conservadora, ya no la visión reaccionaria, ¿no?, ni la visión larvadamente antidemocrática, aunque acepte la democracia, no, la visión simplemente conservadora, es muy antitética de la visión de izquierda en eso, ¿no? Y es muy lógico que exista, muy bien. Pero desde una visión de izquierda, evidentemente, la política es un combate, ¿eh? Y si no es un combate, sino en el momento en que deja de tener sentido como combate, combate pacífico, combate cívico, combate político, pero combate, en definitiva, desde la izquierda tiene muy poco sentido. El combate no tiene por qué significar equivalente de posición en la oposición, porque estás en el poder, pero tiene que seguir siendo un combate. En el momento en que desde el poder se pierde la perspectiva de que allí, si se está en el poder, es porque se accedió para transformar una serie de cosas y modificar una serie de cosas en la sociedad, y por lo tanto el poder tiene que ahora intentar llevarlo adelante, y si no es capaz te vas, entonces es cuando la pérdida del sentido de combate en la política es fatal para la izquierda, ¿no? Para la derecha, pues no es mi caso, y en todo caso la derecha está para eso, para intentar mantener el status quo, ¿no? Bueno, veo que ni Gabriel Orriaga, ni Beiras, ni Leguina han recogido la pequeña provocación lanzada por Pablo Castellanos en lo relativo a las listas abiertas o cerradas. Es que sería hacer electoralismo ahora, ¿no? No, eso no. Pero es que me parece que es una utopía. Las listas puede ser abiertas. un tema de campaña electoral. Lista abierta y lista cerrada, porque ya sabéis todos El Senado es lista el Senado abierta. es abierta. Sí. Bueno, y yo, cuando fui por primera vez Pero al eso Senado... es parcialmente verdad. Bueno, pueden tachar nombres. Claro, evidentemente sí, No son bloqueadas. pero como el entorno está evidentemente primado por las elecciones
del bipartidismo dentro del Congreso de los Diputados. Pero hay una... Yo he pescado esta trucha en el discurso de Pablo Castellanos porque es una de las constantes quejas de los ciudadanos respecto a la actual clase política española. No se resuelve tan fácilmente, aunque sea... No, si yo no digo que tenga resolución fácil, querido... El caso del Senado me parece que merece un pequeño comentario. Es un sistema abierto, cada uno pone la cruz donde quiere, y el resultado es decepcionante, porque no hay ningún No es más Abascal, decepcionante que la institución. no hay ningún Abascal que pierda frente a un Zárraga, vamos. O sea, que el orden alfabético prima. Y claro, el orden alfabético tiene que ver con lo aleatorio, ni con la inteligencia, ni con la capacidad, ni con la brillantez parlamentaria. Por lo tanto, ese ejemplo es bastante malo. El ejemplo de que listas abiertas, cuando se hacía así en los sindicatos, es todavía peor. Porque claro, la gente tachaba de la lista aquel al que conocía. A los desconocidos, como no tenían ningún... nada en contra... Pues porque no les habían dado un libro de instrucciones. Pero si no había ni libro de instrucciones, claro, todos los podían llegar a esa paradoja que todos tachaban al que escogían. Ese, al conocido. Todos los ilustres desconocidos un problema de escuela, eso. entraban como representantes sindicales y al día siguiente, porque claro, la burocracia sindical se sabía bien la película, dice, entren estos desconocidos para que dimitan al día siguiente y sigamos los que verdaderamente tenemos que estar pero ahí. estás tocando en todo caso, Joaquín, un tema que efectivamente es complicado. Hay que tener. Es técnicamente muy complicado. Tú has hecho una aclaración entre lo que es un sistema totalitario y un sistema democrático, pero el proceso de la burocratización, el proceso de la conversión en casta, el proceso de la acumulación de experiencia y poder como instrumento para perpetuarte en determinada situación, es un proceso sobre el cual hay que hacer una permanente reflexión. Y cuando esa reflexión no se hace, se va conduciendo a un vaciamiento de las instituciones y se va conduciendo, evidentemente, a una apatía y a un desprecio de la ciudadanía. Yeah. Y por lo tanto, y eso tiene que surgir de la propia, no me gusta la expresión, voy a decirlo mejor de otra manera, del propio cuerpo político, en una permanente preocupación por ello. Por eso yo le doy una enorme importancia en materia política, no solo a la organización final de la sociedad, a la organización de los partidos, que es fundamental, es la gran disciplina, y en suma, lo diría de una forma muy clara, a que se cumpla de una vez por todas el mandato de la Constitución de partidos democráticos. Sí, pero el problema del mandato constitucional dice, los partidos serán democráticos, punto. Pues no hice poco. Y es muy importante, pero no se ha desarrollado. Bueno, bien, estamos de acuerdo, Juan. Ahí está esperando alguna ley de partidos. Estamos de acuerdo. Yo creo que sería muy importante esto, pero sin creernos en el mito de la democracia directa, ni que hay soluciones mágicas desde el punto de vista técnico. Cuanto más directa, mejor. Pero bueno, yo lo que quiero hacer una observación, que tú cuando hablas de la castificación, vamos a decir, de la política, el exceso de poder, pero mezclas la experiencia, no sé qué, bueno, la experiencia es que es importantísimo que unos señores tengan experiencia, pero ¿qué quieres que teniendo experiencia no los dejes ejercer su experiencia? Es decir, para que haya prácticos de puerto, pues efectivamente tiene que haber gente con experiencia. Que tienes razón, pero ojo, la experiencia en el médico y la experiencia en el profesor y la experiencia en el abogado puede en un momento determinado generar más posibilidad de mejores emolumentos porque mejore tu clientela. Sí. Pero la experiencia en el político, cuando no se vuelca, evidentemente, en un proceso de progreso permanente, acaba convirtiéndose ni más ni menos que en la privatización del poder. Y la privatización del poder es lo más negativo que hay frente a la expresión lo político. Como ha dicho Fernando al principio, la cosa pública. Está describiendo y muy bien lo que es los riesgos de la burocratización, lo has descrito y yo creo que estamos todos de acuerdo. Inclusive que has mencionado la palabra del bipartidismo, pensando que no... Bueno, claro, es que el bipartidismo es un resultado final de una situación, quiero decirte. Y de hecho... Hoy viene desde Cánovas. Ya, pero viene desde cuando una democracia se consolida. Es decir, no hay ninguna democracia en el mundo. El bipartidismo de los dos partidos dinásticos nos ha venido impuesto desde la transición. No, pero no es por lo dinástico. Claro, es que se ha hecho un sistema electoral al uso. Es porque haya que se ha hecho un sistema electoral para los partidos dinásticos. Yo creo que Beiras me está mirando a ver si cojo la campanilla, porque me está mirando... Pero no, pero no estamos... Solo que una butad... Yo un amigo mío que estuvo en la política activa en el Parlamento de Galicia, incluso con un cargo en el Ejecutivo, etcétera, importante, y que luego lo dejó, conservador, pero muy gran tipo, ¿no? Carlos Mella, una vez en el Parlamento de Galicia dijo, el problema
que se está dando en la clase política es que se cumple lo que la teoría monetaria se llama la ley de Gresham. Para los ciudadanos que no tienen por qué saber economía, la ley de Gresham decía que la moneda mala expulsa a la buena de la circulación del mercado, porque si había monedas de oro, de plata, etcétera, las de más valor se atesoraban y las que circulaban las de cobre o lo que fuese, ¿no? Y eso pasa bastante. Eso tiene que ver con los que estáis tratando, con muchas de las cosas que decía Pablo Castellanos. Conduce a esa reclamación de que las listas sean abiertas, pero nunca olvidemos que las soluciones para la regeneración, en su caso, y la oxigenación del estamento político, de la clase política, de las instituciones políticas y de sus habitantes, solo es posible si hay una dialéctica con la sociedad adecuada. Yo quiero decir lo siguiente. Claro. Para mí, el utilizar listas abiertas no será nunca un talismán, porque depende de la realidad social. Por ejemplo, en Galicia, en las zonas de Galicia en donde hay más férreo clientelismo en el sentido de voto cautivo, de que no hay libertad de voto, en la práctica, ¿de acuerdo? Bueno, de redes clientelares muy poderosas, muy férreas, que tienen muchas formas de coaccionar a la gente, incluso legalmente, ¿no? Bueno, pues entonces evidentemente que si se sustituyese por listas abiertas, podría ser unos resultados desastrosos, porque entonces el cacique del municipio, de la comarca, seguro que salía elegido siempre con listas abiertas, y los partidos, por ejemplo, minoritarios o partidos más progresistas o partidos de la oposición con menos recursos, por supuesto, que no sacarían a nadie, ¿no? Esto me parece que hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el problema de la clase política es un problema sociopolítico. Si lo vemos como un problema político-institucional, de que la institución se esclerosa, de que se convierte en una nomenclatura, cosa que es cierto, y lo vemos aisladamente así, no daremos con las claves de por qué, ni sobre todo con las claves para la solución del problema, porque es una relación con la propia sociedad. Permitidme que interrumpa. Perdona, solo acabo. Yo decía, en los momentos más terroríficos, y yo estaba en la radio de Julia en ese momento, y creo que estabas tú, unos meses coincidimos, con todas las cuestiones de corrupción, los procesos, etcétera. Yo decía, solo puede haber corrupción en la política que no sea excepcional si hay corrupción en la sociedad. Si no, no puede ser. Bien, permitidme... Entonces, eso nos traslada a un problema mucho más... Dejemos esto, si os parece, grave, porque, bueno, tenía preparado un prolijo cuestionario que no me ha servido para nada.